Hola, muy buenos días, profesor José Luis. Mi nombre es María Daniela Barragán Rondón, estudiante de quinto año de Gerencia de Empresas. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre el gasto público. Se entiende por gasto público a la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar actividades. Pero el sector público es un agente económico, el cual está estructurado por objetivos y funciones. ¿Cuál es su objetivo principal? Es reducir la desigualdad, redistribuir las riquezas y satisfacer las necesidades de los ciudadanos de un país. También comprendemos como gasto público es realizado por el gobierno. Esto está mediante las compras de bienes y servicios y el otorgamiento de subvenciones. Conocemos que para la autorización de este gasto público está bajo la autoridad de la administración pública donde se refleja todo contablemente. Y para que exista un crédito en este gasto público también debe ser autorizado por la máxima autoridad. Pero ¿quién está conformado por este gasto público? Está conformado por lo que adquiere la administración pública, lo cuales son los servicios de limpieza, servicios de seguridad, la construcción de carreteras, de hospitales, entre otros, y también está incluido el pago de los funcionarios. Pero ¿qué no está incluido en el gasto público? No está incluido el gasto de pensiones. ¿Por qué? Porque no existe una transacción económica y no está reflejado en el PIB, que es el Producto Interno Bruto, y por eso no está escrito. Ahora bien, vamos a hablar sobre las características e importancias del gasto público. Como características, conocemos 5 características importantes, las cuales son: la primera, es ejecutado por la entidad pública. La segunda, su inclusión para el crédito presupuestario es bajo una autorización por los Cortes Generales, los cuales estos permiten que se cumplan con los objetivos expuestos. La tercera característica es que su carácter es vinculante y limitante, que es decir, es que no se debe exceder de los gastos que son permitidos por el Poder Legislativo. Como cuarta característica, su finalidad es la utilidad pública. Y la última característica es que tiene que satisfacer las necesidades de una comunidad. Cuando hablamos de su importancia, conocemos que el gasto público está vinculado con la política económica, ya que este lo que hace es cumplir y satisfacer las necesidades de una población a través de seguridad, de sanidad y de educación. Pero cuando este gasto público no es ejecutado de la mejor manera, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Hay una devaluación inmensa que nos rodea y que nos perjudica a todos los ciudadanos. Entonces sabemos que cuando este gasto no es ejecutado de la mejor manera, puede traer una gran crisis a nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cáceres Bertelice de Los Ángeles y yo les vengo a hablar sobre lo que es la importancia del gasto público. El gasto público es uno de los elementos más relevantes dentro de la política económica de un país. ¿Por qué? Porque este permite lo que es al gobierno o a los estados y a sus organismos satisfacer necesidades dentro de la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto permite como sufragar necesidades o servicios tales como lo pueden ser la educación, la salud, la justicia y la sanidad, ¿sí? Se podría decir que algunos de un mal movimiento de este gasto público podría ocurrir lo que es una devaluación o un ajuste dentro de la economía de dicho país, ¿sí? ¿Cuáles serían algunos objetivos de esto? Podría decir que lo que es el mejoramiento de ciertas necesidades productivas, tales como lo podrían ser el abastecimiento de los energéticos, aceros o infraestructuras en general. Lo que es la conservación del capital existente, la diversificación de las exportaciones. También podríamos tener en cuenta aquí lo que es el fomento del turismo y lo que es la aplicación del consumo social. Algunos ejemplos de esto podríamos tener en cuenta lo que es la educación, la salud pública y los sueldos de los funcionarios, ¿sí? También tendríamos en cuenta lo que es la sanidad, lo que es la construcción de carreteras, de drenajes, el alcantarillado, la construcción de puentes, entre otras cosas. También tendríamos en cuenta lo que es el sueldo de los empleados estatales, lo que es los subsidios de luz y el alumbrado público y los gastos
públicos o los gastos de oficina del gobierno. Muchísimas gracias. La educación, la salud pública y los sueldos de los funcionarios, ¿sí? También tendríamos en cuenta lo que es la sanidad, lo que es la construcción de carreteras, de drenajes, el alcantarillado, la construcción de puentes, entre otras cosas. También tendríamos en cuenta lo que es el sueldo de los empleados estatales, lo que es los subsidios de luz y el alumbrado público y los gastos públicos o los gastos de oficina del gobierno. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Mónica Daniela Cruz. Continuando con lo que había dicho mi compañera, vamos a hablar sobre los principios del gasto público. En esencia son tres, que son el principio legítimo, el principio equitativo y el principio de eficiencia económico. Cuando nos referimos al principio legítimo se refiere a lo que es la ley. O sea, en este caso se dice que no se podrá hacer ningún gasto o cualquier actividad que tenga relación para permitir un gasto si no establecida o respaldada por la misma ley de presupuesto. En dado caso que no se esté establecido por ella, no se ejecutará ni se permitirá hacer ese tipo de gasto. Cuando hablamos del principio equitativo nos referimos a la asignación de recursos. Lo que quiere decir es que a cada actividad se le asignará como un presupuesto y se le tomará la primordialidad que tenga. Y dependiendo de ello se le asignará la dicha cantidad necesaria para solventar esa actividad. Y cuando nos hablamos sobre lo que es la eficiencia y económico, nos referimos a la programación y ejecución de dicho gasto. Es decir, de que se va a programar cuáles son los gastos que son primordiales, cómo va a ser su procedimiento, cómo se va a respaldar el gasto y por qué se va a ejecutar. Gracias. Cuando hablamos de incidencias, son aquellos acontecimientos o ocurrencias que suceden en un determinado lapso y los cuales esto como que transforman o modifican algo que ya estaba planificado o proyectado en un futuro. O sea, lo que quiere decir es que esto como que desordenan o disuelven cierto régimen que se había proyectado. Según en el gasto público, el Estado tiene como obligación pagar o solventar la compra de bienes y servicios. También tiene la obligación de pagar o solventar estos ejercicios económicos o actividades que no se hayan pagado anteriormente por limitaciones de presupuesto o para poder solventar ese tipo de actividades. Otra cosa que hay que tener en cuenta sobre las incidencias es que ellas pueden influir. O sea, el gasto público puede influir en otras formas de la economía nacional, por ejemplo, en lo que son el empleo, el ahorro, la inversión, el déficit fiscal, la desvalorización, hasta la inflación, porque todo tiene procedencia y tiene relación. Por eso dice que en eso puede incidir a como que no tenga como que algo como tal, o sea, como que hay una unión, pero por ciertos aspectos como que puede modificar o puede alterar el orden que se debía contemplar en ciertos parámetros. Continuando, vamos a hablar de la clasificación financiera. Según se clasifican en dos, que son los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios. Los gastos ordinarios son aquellos gastos que se realizan de una forma repetitiva, son planificados, están establecidos por un procedimiento y son ya como que previstos. En cambio, los gastos extraordinarios son aquellos gastos que son irregulares, que no están planificados, son imprevistos y son como inusuales dentro de algo proyectado en lo que es el gasto público. Mi nombre es Luis Moncada y les voy a hablar sobre la clasificación económica del gasto público y la clasificación del gasto desde el punto de vista macroeconómico. La clasificación económica del gasto público. Desde el punto de vista económico, se distinguen 4 tipos de gasto público, los cuales son gastos corrientes, que es el destinado a las operaciones más básicas del Estado, el gasto de capital, que es el destinado a la obtención de activos, el gasto de transferencia, que es el destinado a la ayuda de familias y empresas, y el gasto de inversión, que es el que tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente. La clasificación del gasto desde el punto de vista macroeconómico se divide
en gastos corrientes o de consumo. Es el conjunto de erogaciones que no tiene como contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de consumo, es decir, los gastos que se destinan a la contratación de recursos humanos y a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones de gobierno. Estas pueden ser educación, salud, seguridad, entre otras. Los gastos de capital es el gasto para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo infraestructuras. El gasto de transferencia es el capital que el Estado cede a las empresas y familias que lo necesitan. Se destinan a los diversos programas y ayudas sociales, como pueden ser el seguro contra desempleo, el seguro social, los financiamientos, las becas, los subsidios, etc. Y por último, tenemos el gasto de inversión, que puede definirse como la erogación estatal destinada a la adquisición o producción de los bienes instrumentales o de capital que incrementen el activo fijo del Estado y que sirvan como instrumento de producción para el propio Estado de los bienes y servicios públicos. Muchas gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Carla Quevedo, soy estudiante de quinto año en gerencia y en este punto del video vamos a hablar acerca de la magnitud del gasto público, la cual depende de tres factores muy importantes. El primer factor es que depende de factores demográficos. Esto mide las elevadas tasas de crecimiento de la población, así como también mide la prolongación o el prolongamiento de vida. El segundo factor importante es que va a través de las exigencias de los consumidores. Esta está guiada a que mientras mayor información tenga la población, esta va a exigir y va a demandar buenos y mayores servicios públicos. El tercer factor del cual depende la magnitud del gasto público va hacia la índole política. Esta mide la participación o el rol que representa el Estado dentro del sistema económico, la cual va a variar cuando este se encuentre frente a economías de mercado dirigidas o mixtas. Para hablar del gasto público de manera real, vamos a decir de que en el 2020 Venezuela está utilizando todos los ingresos recibidos del Producto Interno Bruto para generar beneficios sociales a través de la pandemia que se está viviendo. Pero el 2019 hubo una predicción hacia el 2020, la cual aseguraba que iba a haber un incremento del 41% para el gasto público, para el presupuesto público de inversión social para este año, la cual aseguraba que iba a ser mucho mayor a la del 2019, la cual era de $3.857.000. La vicepresidenta Delcy Rodríguez para octubre del 2019 en cadena nacional aseguró que destinaría el 75.9% de los ingresos de la nación a la inversión social. Esto se ha contradicho un poco para este año, ya que el gasto público ha tenido un gran impacto porque se redujo la inversión a las misiones sociales, así como también se logró investigar que la cobertura de los CLAP, que es un programa de alimentación, se redujo para el primer trimestre de este año un 20% según la ONG de Ciudadanía en Acción. Muy bien, ahora para concluir vamos a decir que el gasto público es todo el dinero, todo el presupuesto que hace el Estado para costear una actividad. Vamos a aclarar lo que dijimos en una parte del video, la cual llegué a decir que todos los ingresos recibidos para este año del Producto Interno Bruto se estaban utilizando para saldar ciertas situaciones vividas a través de esta pandemia. Pero en otra parte del video también nos contradecíamos al asegurar o al decir lo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez nos comentaba para octubre del año pasado, lo cual se contradijo diciendo que se destinaría una serie
de ayudas a través del presupuesto público, las cuales para principios de este año no fueron recibidas. Esto depende de que dentro del sector público el presupuesto nacional está destinando la mayoría de sus ingresos del Producto Interno Bruto a la bonificación de personas que están siendo repatriadas, así como también esto genera un poco de desacuerdo, ya que mientras se reduce la inversión a misiones sociales, se aumenta el gasto público a las personas que están regresando al país y así como también a las personas que en este momento, a través de la situación, no se encuentran laborando. Muchísimas gracias.